Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo hoy estoy entusiasmado de hacer este episodio porque hace un montón que no hacía un así como lo que salga. Y, ¿qué quiero decirte de esto? Porque justamente como les vengo contando, bueno, estoy con Mariana de Pleno Emprendo, organizando, mejorando la forma de comunicarles a ustedes qué es esto del perro maestro espiritual y cómo nuestro perro se puede volver un guía de sanación, de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de vínculos, nuestra calidad de relación con nuestras emociones. Este, así que nada, entonces hoy vamos con un poco de improvisación como venimos haciendo y vamos a sacar obviamente las flores de nuestro día. Y estas flores, esperen que ya como eran de abajo, de arriba, eran de arriba. Esperen que vamos a mezclar, vamos a sacar nuestras flores del día. Y queda acá. Entonces, ¿qué tenemos? Star of Petergem. El consuelo, las diferencias, la sanación del dolor, la integración de las penas. Oak. La fortaleza, el tesón, la conciencia de los propios límites en la resistencia y el esfuerzo. Y nos acompaña por último, Switcher. La transformación, la regeneración, la muerte y la resurrección. Estas tres florcitas nos van a acompañar hoy. Y dentro de esta improvisación te quiero contar dos cosas que estuve charlando con dos personas, y me encantó, me causó mucha gracia, porque justamente eh, lo justamente después, en sus charlas que hace todos los meses, el Chitorre justo comentaba lo mismo, y dije, oh, mira lo que es los movimientos. Este, obviamente con otra diferencia de expresión de esos temas, pero me encantó, me pareció hermoso. Y uno de estos temas tiene que ver con la mirada que tenemos del mundo. Es decir, nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo. Pero lo que decía también era una lógica, una forma de verlo es cómo vos pensás que son las cosas. Eh, Y cuando yo estoy tan identificado con ese pensamiento de cómo son las cosas, me va a costar horrores, ¿sí?, dejar de pensar de esa manera. Además, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy pensando de una determinada manera, de una determinada lógica, lo que va a ocurrir es que lo nuevo que aparezca, yo lo voy a querer mirar desde esa lógica. Es más, miren, David del Rosario cuenta en uno de sus libros que eh, es muy, o sea, que se había descubierto que las neuronas se regeneraban. Pero ¿qué ocurre? A las personas que aprenden que las neuronas se regeneran, ese conocimiento es completamente distinto para las personas que crecieron con el conocimiento, con la información de que las neuronas no se regeneran. Esas personas que crecieron con que las neuronas no se regeneran, ahora aprendiendo que se regeneran, es completamente otra experiencia. Los dos en este momento saben que las neuronas se regeneran, pero desde el lugar donde parte es completamente distinto y por lo tanto es una experiencia completamente distinta. Eh, entonces, la forma que nosotros tenemos de mirar el mundo, cuando estamos muy agarrados a ella, nos va a costar horrores poder ver otra forma de ver el mundo. Eh, ¿Qué te quiero contar de esto? Pero yo el ejemplo que pongo a veces jugando es exagerado, ¿sí?, para que impacte bien, sea como yo. Es decir, si vos crees en Dios, hablarle a una persona que no cree en Dios no tiene ningún sentido, porque no cree en Dios. Entonces, por más que vos les des un montón de explicaciones, hasta les puedas dar un montón de estudios científicos que lo comprueban, si esa persona no cree en Dios, no lo va a creer. Y es más, todos esos testimonios, esos datos empíricos, digamos, no van a ser reales, van a ser falsos. ¿Por qué? Porque desde la forma de ver el mundo que tiene esta persona, Dios no existe. Este, entonces, lo mismo ocurre con cualquier otra forma de pensar. Si yo tengo una forma de pensar
muy distinta al de otra persona, no la voy a poder entender porque ya la estoy mirando desde mi punto de vista, entonces nunca lo voy a entender. Eh, Algo más te quería contar con esto. Bien, lo otro es esto de un nuevo conocimiento científico que es superador o que supuestamente patea el tablero. Y está perfecto, siempre y cuando ese conocimiento científico mantenga un patrón de pensamiento. ¿Sí? O sea, mientras ese conocimiento nuevo mantenga una forma de pensar, es incorporado, es aceptado, porque va con mi forma de pensar. Ok, rechaza o refuta o va en contra de lo que conocíamos, pero como va por esta lógica, ok, es aceptado. Ahora, cualquier otra cosa que sea comprobada, digamos, de alguna forma, que no entra en la lógica de mi forma de ver el mundo, no, está mal, no es así, la voy a rechazar, no, nada que ver. Este, ay, se me volvió ahí, y hay una cosa más que te quiero contar de esto. Bueno, ya vendrá. Este, bien. Y el otro punto, a ver, el primer punto tiene que ver con mi forma de ver el mundo. Cuando yo estoy muy agarrado a esa forma de ver el mundo, o sea, no lo veo como una opción, lo veo como, digamos, la lógica, una forma de ver el mundo, digamos, un estudio científico, es una opción y que yo estoy eligiendo vivirla, entendiendo que hay millones de opciones. Ah, ahí está, antes que me olvidé. ¿Y qué ocurre con esta forma de ver el mundo? Que, porque por democracia parecería que las otras no sirven. ¿Sí? Ahora, muchos nos ponemos de acuerdo con que estudiar al perro de esta manera es lo correcto, es lo que está bien, es lo que tiene la vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ahora, como somos mayoría, ¿sí? Cualquier otra forma de pensar, vieja o futura, al ser mayoría, es como es la realidad. ¿Eh? Simplemente porque son mayoría. Sin embargo, me acuerdo, hace muchos años, a una chica que me gusta, que sigo también con el tema de los perros, me encanta, había empezado con los videos en YouTube, viste, al principio, y me acuerdo que me había guardado un video de que hablaba del tema de las emociones y que estaban comprobadas que las emociones en los animales existían y cómo repercutían en su salud, etcétera, etcétera. Bien, todas estas personas que han tenido una intuición con respecto a las emociones de los perros, a cómo estas influyen en su vida, en su entrenamiento, etcétera, etcétera, fueron las que fueron llevando adelante ciertos estudios, ciertos avances, cierto entrenamiento con los perros que hace que hoy en día estemos donde estemos. Pero estas personas en su momento eran locos, porque decían que los perros tenían sentimientos, que los perros tenían emociones, que sentían, que tal cosa, que tal otra, y todo lo que no era medible, lo que no era medible, ¿sí? Porque ¿cómo medís una emoción afuera? Estamos hablando de hace 30 años, y puede ser que hay un montón de cosas para medir, pero hace 30 años, 20 años, por ahí no se podía medir, no era observable. Entonces, como una emoción no es observable, no existe, digamos, no, no, no. Sin embargo, toda esta gente tenía algo interno que lo llamaba, ¿cuál esto? Y no, esto es así, seguro que es así, y le dieron, hasta que fueron encontrando las técnicas,
los procedimientos, las metodologías que vienen después de la decisión interna, no vienen antes, ¿sí? No vienen antes. Primero hay algo interno que llama y que por eso aparecen las técnicas. Sin embargo, esa gente se olvida que fueron tratados como locos, fueron menospreciados. ¿Por qué? Porque creían en algo que no estaba demostrado y sin embargo fueron por eso. Ahora, estas mismas personas, cuando se encuentran con algo que no pueden medir, no entra en sus procedimientos, no entra en su forma de pensar, no me sale la palabra. ¿Mm? Y por eso es lo que siempre cuento con respecto a, por ejemplo, los movimientos estos de la cuestión de género, o hoy porque nos toca atravesar esa cuestión. En un momento fue la gente de color, ¿por qué? Porque ese es el movimiento superficial. Esto que les estoy contando de estos entrenadores es el movimiento superficial de algo más profundo. Es decir, siempre va. Ahora estamos con la cuestión de género, dentro de 10 o 15 años va a aparecer otra cosa, va a aparecer otra cosa, siempre y cuando nos mantengamos en la superficialidad del problema, en la reacción de todo esto. Hasta que no miremos en lo que está por debajo de ese movimiento, que siempre es lo mismo, siempre es el miedo. El miedo a no saber quién soy, el miedo a experimentar mi vida, el miedo a exponerme. Entonces siempre está basada en el miedo. Entonces hasta que yo no vea ese lugar, ok, tal cosa, es decir, que no me quiero ir, me estoy yendo un poquito, entonces vamos. Entonces, esa es la parte superficialidad. ¿Por qué? Porque yo termino haciendo lo mismo que me hicieron. Termino trabajando del mismo lugar del cual estuve sufriendo. Yo pensaba que el mundo era una determinada manera, todo el resto me decía que no era así, se burlaba de mí, se reía, me rechazaba, etcétera, lo que les haya pasado, y sin embargo hoy están haciendo ellos lo mismo con otra forma de pensar. Entonces, dentro de muchos años habrá un elemento tecnológico que nos permita medir la energía de las emociones o, bueno, esto que por ahí está en otro plano de nuestra existencia, eh, y será aceptado o no. Me fui. Bueno, no sé qué iba a decir. Será aceptado y bueno, no importa. Entonces, va a aparecer otra cosa, o digamos, donde yo voy a estar haciendo la misma crítica, o sea, siempre me mantengo en el mismo lugar. Cuando vos lo vivís de esa manera, sé feliz, vívelo de esa manera. ¿Cómo le vas a decir al otro que está mal, que está equivocado? Estamos todos locos. Este, bien, creo que ese tema está todo. ¿Sí? Es decir, lo único que quiero repasar de esto es decir, es tremendo, porque tenemos una forma de pensar. Al ser mayoría, es verdad. ¿Sí? En un momento era verdad que la Tierra era plana. ¿Sí? Había dos o tres que decían que no. Sin embargo, lo que la mayoría decía era realidad. Entonces, aparte, lo gracioso es que existimos hace miles de años y hace miles de años que venimos teniendo la misma experiencia, que es que aprendo algo que dentro de 10 o 20 años ya no va a ser así. Entonces, ¿por qué estoy decretando una cosa con respecto a lo que me está sucediendo, a lo que estoy creyendo, a lo que estoy pensando? Yo lo vivo así, punto. Bueno, no importa.
Y lo otro que les quería contar tiene que ver con el tema de lo que hablamos de las crisis. Hace poquito lo compartí en las historias de Instagram, este, que tiene que ver con esto de ser amable con mis procesos de cambio, ser amable con mis crisis. Eh, o sea, amarme en esos lugares. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en una crisis, lo que está ocurriendo es que esa crisis no me está ocurriendo, no es algo que aparece en mi vida. La crisis es producto de todo un proceso anterior que viene ocurriendo en mi vida y que hoy se presenta como una crisis. Pero la crisis es el producto de otra cosa. ¿De qué otra cosa es producto? La crisis es producto de una situación en tu vida, una forma de ser en tu vida, un momento en tu vida donde ya no querías más eso que te ocurría. No querías más estar con la pareja con la que estabas, no querías estar más en el trabajo con el que estabas, no querías, o sea, te hacía ruido la filosofía de vida que estabas llevando, la gente con la que te juntabas, los lugares de entrenamiento con los que ibas con los perros, eh, las líneas de estudio, lo que quiero estudiar. Entonces, hay algo es que hizo tanto ruido que sin darte cuenta decidiste, sin darte cuenta, internamente decidiste que eso no lo querés más. Entonces, esa decisión interna de esto no va más, esto no va más, esto no va más, empieza a empujar un proceso emocional para que vos puedas empezar a pensar, a ver el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en crisis, ¿por qué digo que es un proceso emocional? ¿Por qué? Porque cuando estamos en crisis, nosotros no queremos estar en crisis. Uno de los conflictos más grandes con la crisis justamente es este, es no querer estar en crisis. Pero es re loco porque vos no querés estar en crisis cuando vos decidiste estar en crisis, cuando vos has decidido cambiar algo en tu vida. Y ese cambiar algo tiene un proceso, y ese proceso es en este momento tu crisis. Esa crisis es una decisión tuya. De rechazar una decisión tuya produce mucho dolor, mucho sufrimiento y retarda el proceso. Eh, Ahora lo otro que te cuento es, nosotros en nuestra forma de pensar, como si fuera un músculo, lo vamos fortaleciendo. Va apareciendo una red neuronal que, o sea, cuando vos vas aprendiendo, vos aprendes algo nuevo, hay neuronas que se conectan y tienen una circulación específica para acceder a ese conocimiento o dar una respuesta. Por ejemplo, para entrenar un movimiento de un arte marcial o del fútbol, lo que sea, es un movimiento físico que fuiste practicando. Pero ese movimiento físico no solo lo aprende el cuerpo, sino que también hay una red neuronal, ¿sí? Las neuronas que dicen, bueno, este movimiento vamos a hacer esto. Mientras más lo practique, más fuerte sea. Lo mismo ocurre con mi forma de pensar. Cuando más activo una red neuronal destinada a una forma de pensar, más fuerte se hace. Ahora, si yo quiero dejar de hacer eso, bueno, si yo tengo un si yo toda la vida entrené para correr 100 metros y de pronto quiero pasar a hacer maratones, bueno, mi cuerpo va a tener que cambiar, porque yo me preparé para un trabajo explosivo, o sea, entregar todo en 100 metros. En 100 metros yo tengo que dejar la vida, o sea, entonces, los músculos que entrené, la forma en que los entrené, el movimiento motor que yo utilice, es completamente distinto al de una maratón. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer ese cambio, obviamente me va a llevar tiempo, porque yo tengo que dejar de, dejar de fortalecer los músculos y los movimientos que estaba haciendo para empezar a construir otros músculos y otros movimientos que tienen que ver con lo que quiero ahora en mi vida. Lo mismo nos ocurre con nuestra forma de pensar. Has estado durante muchos años, por no decirte casi toda tu vida, 20, 30, 40 años, pensando o haciendo algo de una determinada forma, que como ya no lo querés más en tu vida, porque con el motivo que sea, te ha empujado a dejar de hacerlo, pero entonces, al COVID, perdón, es
¿Cómo no te va a llevar tiempo? ¿Cómo no vas a estar tantos años en crisis? Si durante tantos años estuviste maltratándote de una forma eh, muy dura. No querés decir maltratándote, has elegido otras cosas, perfecto, has elegido otras cosas, digamos. Pero te va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. No va a llevar 6 meses, va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu forma de ver el mundo. Entonces, no va a ocurrir que esa crisis te vaya de un día para el otro. Por más que te esfuerces y vayas a terapia y hagas los ejercicios y medites y respires y hagas yoga y esto y esto y lo otro, le vas a tener que dar el tiempo que le tengas que dar. Vas a hacer cosas que puedan, por lo menos, mantenerte en tiempo. Algunas cosas poquitas van a hacer que esos tiempos se acorten. A ver, por ahí obviamente te iluminás y esos procesos no son, esos procesos, digamos, no lo sé, pero yo imagino que esos procesos en la iluminación, es decir, de pum, pum, los puedo desarmar así, así. Eh, pero mientras estamos en este camino de la mayoría de los mortales, va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque estoy muy agarrado a esa otra forma de pensar. Eh, Te voy a repetir porque por las dudas decir la crisis que vos tenés ahora tiene que ver con algo que vos decidiste dejar de hacer en otro momento. Por lo tanto, cuando yo estoy en crisis y no quiero estar en crisis, quiero estar bien. Quiero estar bien como pienso que estaba bien antes. Pero ese pensar de que quiero estar bien como estaba antes no es real. ¿Por qué? Porque vos estás en crisis porque como estabas antes no estabas bien. Entonces, obviamente el organismo va a resistir con más fuerza cuando vos lo querés llevar a algo que no, a ver, escúchame, no vamos para ahí, estamos yendo para otro lado, no rompa los huevos, o sea, dale. Eh, entonces, nada, estás en crisis, estate en crisis. Abrazá la crisis, abrazá el no querer estar en crisis, porque ese es otro, con respecto también a las leyes del espejo que estoy compartiendo en Instagram, que tiene que ver con pensar en entregarse a lo que te ocurre, al dolor, a la crisis, al miedo, es no pensar lo que estás pensando con respecto a eso. Y no tiene nada que ver. ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer? Que yo estoy en crisis y no quiero estar en crisis. El movimiento no es aceptar que estoy en crisis. El movimiento es aceptar que no quiero estar en crisis. Ese es el primer movimiento que tengo que aceptar. Esto de que el otro no me hace nada, sino que es lo que a mí me afecta. Entonces, como el otro no es y soy yo el que me afecta, no le digo nada. No le respondo, no le insulto, no le ataco, nada. No, no, porque ahí es también donde estás rechazando esa situación y seguís en la misma situación. El abrazar, el ver, el mirar, el integrar eso que te está ocurriendo es verte a vos insultando al otro también, pero aprovechar ese momento que estás devolviendo, ¿desde dónde lo estás haciendo? Porque si no lo insultás, no le respondés lo que, o sea, no haces lo que te sale a hacerlo, que antes era de forma reactiva, o sea, no te parabas a detener, hey, ¿por qué le voy a decir esto? Sino que lo hacías. Ahora hay un punto re distinto en vos, que es, estás viendo que lo querés insultar. Y es un montón. Entonces, estás viendo que lo que es insultar, insultaron, pero no para atacar o responder al ataque del otro, sino para vos ver qué ocurre cuando lo atacás mirándote. ¿Qué lugar es el que se te está moviendo? Lo mismo con la crisis. Si vos estás en crisis, no seas tan, o sea, entregate a la crisis, pero antes de entregarte a la crisis tenés que ver cuáles son esos juicios que vos estás poniendo en esa crisis. No quiero estar en crisis. Estar en crisis es de una persona que
no tiene claras las cosas en su vida y cómo yo no voy a tener claras las cosas en mi vida. Estar en crisis es de personas débiles. Estar en crisis no tiene que ver con todo lo que yo vengo diciéndole a todo el mundo con respecto a cómo hacer su vida. Y tantos otros ejemplos que vos te puedas poner. El único que tiene la respuesta a no lo que te está pasando, sino a el juicio que estás haciendo de lo que te está pasando, sos vos. Es decir, entregarse a ese juicio. Y también te quiero contar, dentro de estas cosas que estábamos hablando de entregarse, es que hace poquito me tocó una situación fuerte donde fue esto de decir justamente, bueno, vos que estás trabajando con estos temas que tienen que ver con entregarse a lo que te está ocurriendo, fue decir que alguien me dijo, che, boludo, vos que te dedicas a esto, no lo estás haciendo con respecto a una situación en mi vida. Y fue muy gracioso porque decir, ¿cómo? Digamos, no, en realidad no sé qué te quiero contar, pero fue darme cuenta de que algo de lo que hablo, por más que yo me pueda entregar mucho a muchas situaciones, hay un lugar en lo profundo en el que me sigo defendiendo. Y por más que yo me entregue un montón a ver estas cosas, ¿sí? En un punto sigo haciendo lo mismo que le digo al resto. Eh, entonces, digamos, yo quería resolver esta situación, pero la quería resolver desde el plano del pensar en lo que me estaba ocurriendo, sin entregarme a lo que me estaba ocurriendo, sin entregarme a esa emoción que estaba en lo profundo que me daba miedo. Pero primero a ver, esto, ¿qué pasa? Quería comprender la situación antes de vivirla, ¿sí? Quería entender desde qué lugar no podía entregarme, viéndolo desde qué lugar no quería entregarme. ¿Cómo voy a ver algo si no lo estoy viviendo? Si yo no me siento en el no entregarme, ¿sí? En por qué no me entrego a esa situación, a esa emoción, quiero comprender primero el por qué no me entrego, ¿para qué? Para supuestamente no sufrir las consecuencias de entregarme a esa emoción. Entonces, en ese momento dije, estamos haciendo lo mismo que todos estamos haciendo lo mismo. O sea, todos estamos haciendo lo mismo. Que a medida que los podamos ir viendo, vamos a tener una mejor relación y vínculos con los demás, con los otros, con los animales y con el planeta. Entonces, el primer movimiento que yo tuve que hacer con respecto a esta situación que me estaba atravesando era entregarme a este lugar de no querer o sea, querer comprender antes de sentir. Entonces, cuando pude ver eso, me pude entregar al miedo que me daba esa situación. Bueno, que me avisa que me fui a la goma con el tiempo. 40 minutos, 30 minutitos, faltan 10. Bueno, nada, eso les quería contar. Repasemos las flores. Switches nude. Tomamos cuando tenemos angustia extrema, sensación real de que nada volverá a ser como era, ya que lo sucedido lo ha cambiado todo. La vida como era hasta ayer ya no es posible así. Desesperación, sentir que se muere a una forma de vida. Suichenus nos permite la transformación, la regeneración, la muerte y la resurrección. Y esta carta salió antes de que empecemos a charlar. OAC. OAC tomamos cuando tenemos un sobreesfuerzo, personas que no registran su cansancio, poca conexión con el placer y el dolor, resistentes y siguen adelante a pesar de las dificultades, justo por el trabajo y compromiso, a veces exagerado por el mismo. Trabajar es su único placer. OAC nos ayuda a la fortaleza, el tesón, la conciencia de los propios límites en la resistencia y el esfuerzo. Y Star of Bethlehem tomamos cuando para traumas, shock, vivencias traumáticas actuales o del pasado que me dejaron como desencajado, impactos emocionales, circunstancias o vivencias que marcan un antes y un después en mí.
Bueno, nada. Me encantó, me encantó. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo pronto, 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 pronto.